La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a Escrutinios en su cuarto capítulo de esta temporada, el podcast de la mano entre La Gaitana Periodismo Independiente y el programa de Ciencia Política y Gobierno de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Les habla Luis Fernando Pacheco y le doy la bienvenida a mi compañero de este podcast y co-creador del mismo, Felipe Gali, desde Buenos Aires. Felipe, buenas tardes o buenos días o buenas noches según la hora en que escuchen ustedes este podcast. Buenas tardes, Luis Fer. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Como siempre, un placer venir a hablar de elecciones y sobre todo de los últimos acontecimientos, ¿no?, en Europa, que es lo que vamos a tratar hoy. Como siempre, muy feliz. Bueno, y en efecto, Felipe nos ha adelantado. La última vez, hace aproximadamente 2 semanas y media, estuvimos conversando sobre la primera vuelta en Perú y les anunciamos que a raíz de lo extenso que era el caso peruano y de que eran elecciones tanto presidenciales como legislativas, nos veíamos en la obligación de abrir un capítulo destinado exclusivamente a 2 elecciones que son vitales, que puede que a muchos latinoamericanos y latinoamericanas les parezca lejana, pero que son especialmente importantes por las implicaciones que tiene frente al ascenso de determinadas ideologías, y son las elecciones recientes en Hungría y en Bulgaria. Le vamos a dedicar el primer bloque a Hungría, donde veremos que hubo cambios dramáticos después de muchísimo tiempo. Así que, si te parece bien, Felipe, arranquemos el capítulo de hoy hablando de qué pasó en las últimas elecciones húngaras. Bueno, el pasado 12 de abril, hace ya poco más de 2 semanas, concurrió a las urnas Hungría al mismo tiempo que Perú. Celebró elecciones parlamentarias. Hungría es un país parlamentario, así que las elecciones parlamentarias definen el gobierno. Se eligió a 199 diputados de la Asamblea Nacional, la cual inviste al primer ministro para un mandato de 4 años. Pero lo irrelevante es lo que había venido ocurriendo desde hacía mucho tiempo en Hungría. Hungría desde el año 2010 ha estado regida por la figura de Viktor Orbán, líder del partido Fidesz, este dirigente de derecha con un discurso bastante populista y sobre todo bastante refractario de lo que es la Unión Europea. Venía de un enfrentamiento constante con las instituciones europeas y se le había llamado una suerte de espina en el costado, ¿no?, de la Unión Europea, porque desde su posición había perjudicado en constantes ocasiones los intereses europeos ante Putin. Era considerado un actor vinculado a Rusia, y también a su manera en los últimos tiempos venía vinculado estrechamente a lo que es Donald Trump, ¿no? Había recibido incluso el respaldo directo de Donald Trump, y el vicepresidente J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, se apersonó en Hungría a hacer campaña por él. Sin embargo, surgió un nuevo grupo de oposición liderado por un exmiembro del partido gobernante, del partido Fidesz, liderado por Peter Magyar, que obtuvo una rotunda victoria. O sea, eso es indiscutible, una victoria abrumadora, con el 55% de los votos y una mayoría de 2/3, beneficiado también por un sistema que favorece a las mayorías. 141 de 199 escaños. Es porcentualmente el triunfo electoral más aplastante de la historia electoral húngara. Y Magyar va a asumir como primer ministro de Hungría el próximo 9 de mayo. Magyar compitió con una plataforma mucho más vinculada a Europa y sobre todo prometiendo deshacer los desbarajustes del Estado de Derecho que había sufrido Hungría durante los últimos 16 años, ¿no?, bajo los 4 mandatos de Orbán, marcados por lo que se decía un deterioro en la independencia judicial, un aumento de la percepción de corrupción y, en fin, un retroceso democrático a todas luces. Y ahora mismo se está desarrollando en Hungría una transición muy tensa, muy complicada, con miras a lo que va a ser la primera sesión parlamentaria del 9 de mayo, donde a Magyar lo van a investir primer ministro. Él está buscando que la gran mayoría de los titulares funcionariales nombrados por Orbán dimitan en el menor tiempo posible para poder
reemplazarlos y obtener certificados por parte de la Unión Europea de que el Estado húngaro ha sido limpiado de lo que se creía, de lo que la Unión Europea ve como un eje corrupto que lo controla, para desbloquear una serie de fondos que la Unión Europea le ha venido bloqueando a Orbán. Tienen fecha para desbloquear esos fondos hasta agosto, de modo que estamos hablando de que en cuestión de unos 3 meses Magyar tiene que asumir y limpiar el Estado húngaro, o perderá un estimado de 10.000 millones de euros. Así que en ese panorama se encuentra hoy por hoy Hungría. Felipe, voy a tratar de ahondar en tu percepción sobre dónde estuvo el quiebre. Orbán había logrado mantener 16 años el poder férreamente y se sostenía pese a las múltiples críticas de antieuropeísmo, de corrupción. ¿Qué cambió en este 2026 para que se viera abocado a dejar el poder? Bueno, el primer punto, como siempre, viene siendo el económico. Siempre el bolsillo nunca falla. En los últimos años, Hungría había visto un aumento sostenido de la inflación, había críticas sobre todo por el desempleo juvenil. El gobierno de Orbán, a pesar de tener un discurso muy derechista y muy anticomunista, se apoyaba sobre todo en políticas, en subsidios, en grandes subsidios, que requerían un fuerte gasto público. El problema es que en los últimos años se le ha ido acabando el dinero, se le han acabado las fuentes de financiación y además la Unión Europea le había recortado varios de estos fondos, que es algo que el mismo Orbán había denunciado como un chantaje político en contra de Hungría. A esto se suma también una serie de divisiones dentro del partido gobernante. No olvidemos que Magyar proviene del mismo partido gobernante. Había habido en 2024 una serie de escándalos después de que la que entonces era presidenta de Hungría, designada por el partido gobernante, era un cargo más que nada ceremonial, había realizado con motivo de unas festividades una serie de indultos presidenciales, lo cual suele ser ceremonial, ¿no? Se indulta a algunos delincuentes condenados, pero entre esos condenados había un acusado de encubrimiento de abuso sexual infantil, lo que dañó severamente la imagen del partido entre votantes conservadores, porque es un partido que ha basado buena parte de su discurso en la defensa de la familia, defensa de los valores tradicionales, incluso con una fuerte retórica homofóbica y elementos de censura a lo que es el colectivo LGBT, pero a la hora de tratar con que exhibieran ese desliz, si se quiere, a la hora de tratar con un caso de abuso sexual de menores, obviamente se vio como una hipocresía. Y una de las implicadas en ese escándalo fue la que entonces era ministra de Justicia, que era la ex esposa de Peter Magyar, el flamante primer ministro electo. Después de este incidente fue que Magyar rompió públicamente con el partido de Orbán, declaró que había cargos corruptos, que había un Estado mafioso y que había gente escondiéndose atrás de mujeres, ¿no? En este caso su ex esposa y la presidenta, que ambas renunciaron a sus cargos. Y bueno, y desde ahí comenzó a construir el partido TISA, el partido del respeto y la libertad, creo que sería la traducción del nombre, con el que comenzó a hacer este recorrido de 2 años, de ir construyendo fuerza, absolutamente desde abajo y pasando por arriba lo que era la oposición tradicional, ¿no? La oposición europeísta, liberal, socialdemócrata y conservadora, que precede a lo que era Víctor Orbán y que estaba muy desprestigiada y que tenía su fortaleza más que nada en los centros urbanos. No, lo que hizo Magyar fue además penetrar en la histórica base rural de Orbán, que siempre le había garantizado buena parte de sus victorias, ¿no? Todos los sectores que se han visto muy afectados por la cuestión económica y los sectores conservadores que se han visto irritados, ¿no? Por esta serie de escándalos. Y bueno, y eso es lo que ha ayudado más que nada a obtener esta victoria, al punto que, a ver, el sistema electoral húngaro se compone de esta forma, ¿no? Vos tenés acá tengo los números, 106 escaños que se eligen en circunscripciones uninominales, ¿no? Vos tenés un distrito y el candidato más votado gana la elección ahí, gana la diputación, y tenés 93 diputados que se eligen por representación proporcional. Entonces, le comió la base rural a Fidesz hasta tal punto que el partido de Magyar ha ganado en 96 de los escaños uninominales, mientras que Fidesz apenas conservó 10, limitados a la base más extrema del partido en los extremos este y oeste del país, y arrasó en lo que eran las históricas bases urbanas de la oposición. Buena parte de la oposición también decidió abstenerse, viendo la fuerza que estaba
agarrando el movimiento de Magyar y buscando evitar dividir también el voto opositor. Entonces tenemos una oposición unida bajo un nuevo liderazgo carismático, juvenil también. Magyar tiene 45 años, era mucho más joven que Orbán. Tenemos una situación económica que viene para atrás, tenemos la necesidad de recuperar esos fondos que la Unión Europea le viene bloqueando a Hungría y que nunca hubiera podido recuperar Orbán, porque prácticamente una de las condiciones era la salida de una sucesión de funcionarios corruptos que son todos del partido de Orbán. Entonces podemos decir que la UE prácticamente ha condicionado esos fondos a la salida de Orbán. Como dije antes, todo eso va a depender, que logre recuperar esos fondos, esos más de 10.000 millones de euros, va a depender de las políticas que hagan los próximos 3 meses, ¿no? Si logra que los funcionarios sospechados de corrupción dimitan. Si no logra que dimitan, tiene la mayoría, tiene los votos para destituirlos, pero obviamente le va a costar mucho más tiempo. Estos podrían intentar dar pelea y en el interín podría terminar perdiendo los fondos. Pero entonces es eso, la combinación de la situación económica, la ruptura ideológica que implicaron esos escándalos que minaron la legitimidad del partido entre sus propios votantes, y la llegada de una oposición unificada y rejuvenecida. Básicamente eso es lo que ocurrió en Hungría. Y Felipe, la pregunta que te haría es ¿qué futuro le espera tanto a Fidesz, al partido en salida, al partido de Orbán, y al mismo Orbán ahora tras la pérdida de las elecciones? Bueno, en las últimas semanas, lo que se ha visto sobre todo es que la idea va a ser intentar rescatar el partido o intentar renovar el partido. Bueno, cuenta con la ventaja de que va a ser la única oposición que enfrente Magyar, fuera de un partido de carácter neofascista, el movimiento Nuestra Patria, que obtuvo 6 escaños, pero después los otros 52 escaños opositores son de Fidesz. Orbán ya ha anticipado que no va a asumir como diputado en la nueva legislatura, va a ser la primera vez creo que desde la caída del comunismo, ¿sí? Que no va en los 90, que Orbán no va a ser diputado, y muchos sectores como de la jerarquía del partido y elementos empresariales vinculados al régimen de Orbán ya están abandonando el país. Los hijos de Orbán ya llevan varias semanas en Estados Unidos y se habla de que Orbán, que bueno, como te dije antes, contó con el respaldo explícito de Trump, podría tomarse unas vacaciones largas en Estados Unidos, con la posibilidad de que éstas se conviertan en un exilio de facto. Entonces, lo que ha hecho es eso, va a renunciar, probablemente el partido intente renovarse bajo algún nuevo liderazgo, pero bueno, por lo pronto lo que hay que ver, lo que realmente es relevante para el futuro de Hungría es ver cómo se comporta Magyar, porque institucionalmente va a tener un poder casi absoluto, pero llega, como dije antes, hackeado por una situación económica complicada y por la necesidad de cumplir con las expectativas de la Unión Europea, por un lado, recuperando esos fondos, y de un electorado extremadamente heterogéneo, ¿no? Que se compone de una coalición de intereses que a veces están contrapuestos, ¿no? El agro, que estaba enojado con Orbán, los sectores urbanos, opositores tradicionales que le han prestado el voto, su nueva base de partidarios que es muy, como dije antes, heterogénea. Entonces va a ser un mandato que va a ser complicado, ¿no? Va a venir con una mayoría que garantiza prácticamente poder hacer lo que vos quieras, pero un panorama que no te lo permite. Eso también es lo relevante para el futuro de Hungría. Una de las grandes temas que ocupó las agendas internacionales estas 2 semanas, pues tenía que ver con la figura de Orbán como precursor de este ascenso de ideologías de nueva derecha. Pensemos en que Orbán llegó mucho antes de que pensáramos en fenómenos como Trump, como Bolsonaro, y además sirvió un poco como baluarte de diversos movimientos y partidos de derecha, como por ejemplo el partido español de ultraderecha Vox. ¿Qué tanto crees que simbólicamente afecte la salida de Orbán del escenario con sus discursos que alimentaron las nuevas derechas, o resulta a estas alturas irrelevante con la amplia oferta que tenemos de este tipo de personajes? Indiscutidamente lo que ha ocurrido en Hungría es un golpe de suerte para la Unión Europea. La Unión Europea lo va a seguir celebrando, incluso ya las instituciones europeas han salido a celebrar, ¿no? A felicitar a Magyar, a ver cómo pueden hacer para facilitarle el camino para que cumpla en la medida en que los satisfaga a ellos con sus promesas. Pero en lo que respecta a internacionalizar este fenómeno, yo te diría que es una cuestión que responde a una situación muy interna de Hungría, así como
bien lo dijiste vos, Orbán fue un precursor. En el momento de la victoria de Orbán en 2010, que colapsó el Partido Socialista, que era su principal rival, que colapsó todo lo que era la clase política previa de ese periodo de 20 años poscomunista, en medio de mucho desprestigio, escándalos de corrupción, que después empeoró con Orbán, pero bueno, en ese momento los escándalos de corrupción contribuyeron mucho, pérdida de legitimidad. También había respondido a temas que tenían un influjo internacional, ¿no? Por supuesto, por la crisis financiera global, pero que también respondían a dinámicas internas de Hungría. Y yo te diría que acá lo que ha pasado también es lo mismo, ¿no? Es el colapso de un sistema que ya venía agotado desde hace un tiempo, que ya venía debilitándose desde hace un tiempo y que se necesitaba nomás la construcción, ¿no?, de un bloque alternativo que lo reemplazara. Ahora bien, hay que volver a mirar a Magyar, porque si lo miramos mucho Orbán, podemos caer en dinámicas raras, pero si lo miramos a Magyar, nos damos cuenta de quién ha ganado esta pulseada, que es alguien nuevo, alguien salido del proyecto político de Orbán, no deja de estar vinculado a lo que han sido estos 16 años, por más que ahora esté coaligado con la Unión Europea, que esté, como te dije antes, hackeado por las dinámicas que lo obligan a ponerse del lado de la Unión Europea, incluso aunque él no quisiera, por una sucesión de razones, pero no deja de ser el triunfo de alguien nuevo y relativamente desconocido en lo que podemos esperar que sea su accionar político. Ahora bien, a las fuerzas que enfrentan, ¿no?, partidos como Vox, pero como Alternativa para Alemania, como la Agrupación Nacional Francesa, a lo que enfrentan, que es las élites políticas tradicionales. Yo te digo, les conviene que se le llene de Vox, que se le llene de Víctor Orbán, o que se le llene de Peter Magyar. Claro. Esa es la cuestión. Claro. Si parece algo nuevo por el mismo lado, puede representar el mismo peligro. Claro. Pues Felipe, muy interesante el fenómeno, sin lugar a dudas es la caída de uno de los precursores de estas nuevas ideologías, y vamos a ir a una pausa institucional, y al volver a la segunda parte del podcast del día de hoy nos vamos a mover apenas unos kilómetros para ir a analizar el fenómeno electoral en Bulgaria, también en Europa del Este. Así que no se vayan, volvemos en Escrutinios, el podcast producido de la mano entre la Gaitana Periodismo Independiente y la Fundación Universitaria Los Libertadores. En el segundo bloque hablamos de Hungría, no se vayan. La Gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, como es asumida la mujer, a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano, y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio. Y aquí estamos de vuelta en Escrutinios, el podcast de la mano entre la Gaitana Periodismo Independiente y la Fundación Universitaria Los Libertadores, que además el día de hoy nos sirve de sede. Les habla Luis Fernando Pacheco y otra vez aquí estoy con Felipe Gali. Les habíamos anunciado en el bloque precedente el caso de las elecciones búlgaras. Hungría eligió hace poco y ahora nos vamos a desplazar no muy lejos de este primer destino. Felipe, ¿qué pasó y cuándo fueron y quiénes fueron los grandes protagonistas de las elecciones en Bulgaria? Bueno, nos trasladamos a un escenario completamente diferente. Bulgaria votó exactamente una semana después que Hungría, el 19 de abril. Igualmente eran elecciones parlamentarias. Hablamos de un país que también tiene un sistema de gobierno parlamentario y un país que también formó parte del famoso bloque del Este. Se eligieron 240 diputados de la Asamblea Nacional, la cual elige al primer ministro, por un sistema proporcional plurinominal, es decir, el país dividido en múltiples distritos, cada uno de los cuales elige un número determinado de escaños,
Y bueno, lo que tenemos es el final de una crisis política, lo que parece ser el final de una crisis política de más de 5 años que viene cargando la nación búlgara, porque estas fueron las octavas elecciones generales en 5 años. Para los que no tienen mucha cancha en lo que es el sistema parlamentario, cuando no se logra formar una mayoría para investir un primer ministro, se tiene que volver a convocar a una nueva elección, generalmente. Y eso fue lo que ha ocurrido reiteradas veces en los últimos 5 años, siendo que el mandato parlamentario en Bulgaria es de 4 años. Desde el año 2021 se han tenido que realizar 8 elecciones. Se hicieron 3 en el año 2021, una en el año 2022, una en el año 2023, 2 en el año 2024, incluso hubo una que coincidió con sus elecciones presidenciales, que son directas, y ahora se realizaron estas en abril, siguiendo a la adopción del euro como moneda por parte de Bulgaria. El gobierno saliente había intentado aprobar un presupuesto que aumentaba considerablemente los impuestos en preparación por este importante cambio financiero, lo que provocó el estallido de una serie de protestas gigantes en las principales ciudades búlgaras que resultaron en la caída de este gobierno y la convocatoria a estas nuevas elecciones. Sin embargo, estas elecciones, bueno, estuvieron protagonizadas por el fin de la dinámica que había dominado las anteriores 7 elecciones, ¿no? Teníamos un panorama en el cual los partidos tradicionales vinculados a la élite poscomunista, que es considerada una oligarquía bastante corrupta. Hablamos de un país que cuando cayó el comunismo en el año 89 empezó un proceso de privatizaciones que en general se dieron no siguiendo modelos adoptados por otros países del bloque del Este que se inclinaron más por Occidente, sino más vinculado a lo que se hizo en Rusia, que fue privatizar empresas estatales en manos de los burócratas comunistas que estaban a cargo de ellas. Entonces el resultado es una transición económica con una fuerte concentración de la riqueza en manos bastante oscuras. Y bueno, por un lado tenés a los partidos representativos de esta élite postcomunista y por el otro tenés a partidos anti-establishment que venían subiendo desde hacía un par de años, pero que bueno, estaban muy divididos entre sí, muy contrapuestos entre sí y que nunca habían logrado configurar una mayoría. Sin embargo, en esta ocasión irrumpió una fuerza liderada por quien hasta hace poco era presidente de la República, Rumen Radev, que fundó el partido Bulgaria Progresista y ha arrasado con un 43%, casi 44% de los votos y 131 escaños. Es decir, ha logrado una mayoría parlamentaria propia, no va a tener que negociar con nadie para gobernar y bueno, esto prácticamente garantiza que va a poder tener una legislatura tranquila por los próximos 4 años hasta 2030. En segundo lugar, se ubica la fuerza que había dominado la política búlgara previo a lo que fue el estallido de esta crisis, partido HERP, un partido europeísta conservador liderado por Boyko Borisov, que había sido primer ministro varias veces, y bueno, y después un grupo anti-establishment, que hasta entonces era la principal oposición a este establishment, el partido Continuamos el Cambio, que obtuvo el 3er puesto. Después queda el partido representativo de la minoría turca, que es muy fuerte, sobre todo en el sur del país, en la frontera con Turquía, y un pequeño partido de extrema derecha. Son los únicos 5 partidos que han recibido representación en esta elección. Entonces, tenemos un cambio importante, ¿no?, de lo que es la situación política del país, y esperemos que haya mayor estabilidad, aunque, bueno, la mano de Rumen Radev parece ser bastante enigmática, ¿no? Hay que ver qué depara para el futuro de Bulgaria este tipo, que es considerado un dirigente vinculado a Rusia en algunos puntos y más tibio con respecto al europeísmo. Felipe, mi pregunta iba precisamente en ese sentido. Para los países de Europa del Este, los que estaban tras la cortina de hierro antes de la disolución de la URSS, Rusia se ha convertido en un factor no solo predominante en su política interna, sino que distorsiona y genera efectos en las regiones. Y pues Bulgaria, al igual que otros países de la zona, son un claro ejemplo de ello. La estabilidad de por sí podría dar elementos para que este ciclo constante termine, o será muy difícil quitarse a Putin de encima, por lo menos mientras dure la invasión a Ucrania.
Bueno, precisamente como que los principales puntos de divergencia con la Unión Europea por parte de Radev son que no quiere una intervención continua, ¿no? en el tema ucraniano, aunque igual se espera que mantenga los modos, porque ahora mismo Bulgaria está en una situación económica muy compleja, como dijimos antes, acaba de adoptar el euro, está sufriendo una adaptación, ¿no? económica, se sigue recuperando de lo que fue la devastación económica de la pandemia, y en ese sentido va a necesitar mantenerse del lado de la Unión Europea, por lo menos performativamente hablando. No creo que trate de molestar mucho. Y en lo que es la estabilidad, bueno, la nueva estabilidad yo creo que va a permitir también, ¿no? que se den finalmente una serie de discusiones en el campo de la corrupción, el costo de vida, todo lo que son esos sectores, como dije antes, voy a usar términos fuertes, ¿no? Porque cuando uno usa estos términos fuertes puede parecer que está tomando una postura, pero en realidad son los términos que predominan en la política búlgara, no decís mafioso, oligarca. En realidad son términos que allá predominan porque tenés acusaciones serias, ¿no? Son meramente descriptivos. Sí, exacto, son descriptivos. Entonces van a tener que realizarse varias discusiones al respecto. Bueno, y ahora que hay una mayoría, puede que se den, ¿no? Algunas complacencias por parte del nuevo gobierno, porque se lo puede permitir, porque tiene mayoría, pero por lo menos va a haber margen para que haya una discusión política, y eso ya es un avance positivo, ¿no? Digo, venís de una situación también en ese sentido pesó mucho, sobre todo entre la juventud y también sectores que antes votaban a los partidos del establishment, pero que están enojados. Pesaba mucho ese deseo de estabilidad una vez, porque después imagínate, fueron a las urnas 8 veces en 5 años y no tienen gobierno, y con eso no podés solucionar ningún problema. Entonces, bueno, como dije antes, hay cuestiones que son cuestionables, ¿no? De la figura de Radev, se cuestiona que pueda ser una figura prorrusa, no comparable con Orbán, se ha dicho que no es una figura comparable con Orbán, pero, como dije antes, representa un foco de estabilidad que Bulgaria necesitaba desesperadamente. Pues Felipe, muy muy interesante, hoy nos hemos ido muy lejos en Europa del Este, tratando de analizar los comicios tanto en Hungría como en Bulgaria, y resultan especialmente interesantes. Nos vamos acercando a esta mitad de año con elecciones en diversos escenarios, la segunda vuelta en Perú y la primera vuelta en Colombia, que estamos a menos de 27 días, así que invitamos a todos nuestros oyentes habituales a que no dejen de escuchar escrutinios, tanto en las diversas plataformas de audio, en tu plataforma de podcast favorita, y también en nuestra página web, en la página web de La Gaitana, www.lagaitana-periodismo.com. Felipe, muchísimas gracias como siempre por este espacio en Escrutinios. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos van a escuchar, y muchas gracias a vos, Luis. Y a ustedes la invitación es a que nos sigan escuchando, a que sigan analizando los procesos electorales, y que aunque a veces hay momentos y periodos de desconfianza, sigamos creyendo en el funcionamiento de las democracias. Que tengan un excelente resto de día, cualquier día que escuchen este podcast. Chao, chao. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Puedes visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.